¿Qué hace un analista de datos? El analista de datos es un perfil eh, que tiene como materia prima específicamente la información y los datos. Esa va a ser la materia con la que vamos a trabajar. Tengamos en cuenta que la sociedad actual, la información y los datos son transversales a toda nuestra realidad y por lo tanto se trata de un perfil que cada vez tiene más importancia. Por otra parte, el tener datos actualizados, información actualizada, eh, nos da una gran relevancia y competencia a la hora de poder tomar decisiones. Con lo cual se trata de un perfil que cada vez es más demandado por todo tipo de instituciones, empresas, organismos y administraciones. ¿Dónde trabajan los analistas de datos? Respecto a dónde trabaja el analista de datos, tenemos que tener en cuenta que hoy en día el manejo y uso de datos es algo totalmente transversal a nuestra sociedad y a nuestra economía. Y por lo tanto vamos a encontrar analistas de datos en todo tipo de organismos, instituciones y estructuras económicas de nuestra sociedad. Tanto macroempresas, empresas más pequeñas, microempresas, startups, empresas de economía social, ONGs y administración pública. Y lo mismo podemos decir con respecto a las áreas en las que podemos encontrar trabajando a un analista de datos. Es decir, podemos encontrarlos en empresas de tipo tecnológico, empresas más relacionadas con la ingeniería, empresas cuya objeto es pues, temas más sociales o políticos, humanísticos. Es decir, el analista de datos está presente en cualquier área de nuestra sociedad. ¿Cuál es tu horario de trabajo? El horario del analista de datos va a venir muy determinado por el tipo de organismo en el que trabaje o para el que trabaje. De esta manera, si se trata de una persona contratada por una empresa, por un organismo o administración pública, lo habitual es que éste circunscriba su horario de trabajo a los que tenga dicha institución. Por ejemplo, de 8 o 9 a 5 de la tarde vienen a ser los horarios más habituales. En ocasiones incluso hay empresas y administraciones que tienen un turno que es de jornada continua, con lo cual el tiempo de trabajo suele estar más concentrado a lo largo de la mañana. En el caso de que el analista de datos tenga su propia empresa, sea emprendedor o autónomo, aquí ya la situación puede ser más flexible y más variable, dado que éste tendrá que adaptarse a los horarios de sus clientes, puesto que se trata de dar respuesta a las necesidades que estos planteen. Por lo tanto, en muchas ocasiones tendrá que viajar, tendrá que hacer distintas reuniones, desplazarse y esto puede modificar bastante los horarios de trabajo. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un analista de datos? Varias son las habilidades y capacidades que debería de tener un analista de datos. La primera y tal vez la más importante sea su capacidad propiamente analítica. ¿Qué entendemos por tal? Sería su capacidad de descomponer un problema que originariamente puede ser amplio y en ocasiones incluso inabarcable en una serie de elementos mucho más específicos y mucho más concretos que estarían conformando dicho problema y que a su vez estarían articulados
todos dentro de este conjunto. ¿Cuáles son los rasgos de carácter más importantes que debe tener un analista de datos? Sobre los rasgos del analista de datos, pueden ser varios muy interesantes los que le definen. Por una parte, yo creo que es muy importante es que sea una persona que se esté haciendo constantemente preguntas, que quiera saber del porqué de las cosas y que para él no sea suficiente con lo que aparentemente nos muestra la realidad, que quiera ir más allá. Por lo tanto, suele ser una persona a la que le encanta la ciencia y todos aquellos temas que están muy, muy cercanos a las áreas científicas. ¿Cuál fue su trayectoria académica hasta convertirse en analista de datos? Mi trayectoria académica y profesional hasta convertirme en analista de datos se dio de una manera continuada y muy natural hasta que llegué a serlo. Yo provengo de las ciencias sociales, concretamente estudié ciencias políticas y sociología y considero que es una carrera que pone un gran énfasis en todo lo que tiene que ver con posibilidades a la hora de analizar distintos elementos que conforman la realidad. Es cierto que además en sociología se imparte bastante formación estadística, metodológica e incluso en mi caso pues ya nos iniciaron en algunos paquetes estadísticos. No obstante, una vez que finalicé la carrera y puesto que consideré en ese momento que una herramienta fundamental para poder encontrar trabajo era el tener formación metodológica y más específicamente de carácter analítico y estadístico, continué formándome a nivel de posgrados, compatibilizando con todas aquellas becas de carácter formativo que también estuvieran relacionadas con elementos muy analíticos. En promedio, ¿cuánto dinero gana un analista de datos? Un analista de datos que inicia su carrera profesional puede comenzar ganando en torno a 25.000 euros aproximadamente. Tengamos en cuenta que estas suelen ser fases en las que la formación tiene un gran componente dentro de su área de trabajo. Dime algo que te guste de tu trabajo y otra cosa que no te agrade. Una cosa que me guste de mi trabajo, eh, la capacidad o la posibilidad que me proporciona para, para aprender, para hacer constantemente preguntas, para indagar, para ir siempre más allá, para jugar con los datos, para experimentar con ellos. Da mucho juego, la verdad es que puede llegar a ser muy, muy entretenido y la verdad es que se disfruta muchísimo. Y con respecto a algo que no me guste, tal vez el hecho de que al estar trabajando dentro de un marco de proyecto tenemos unos tiempos muy delimitados, muy definidos y por lo tanto no siempre se puede llegar a trabajar con el nivel de exhaustividad con el que nos gustaría. Em, Podemos llegar a un nivel de análisis bastante amplio, pero nunca hay tiempo para ir más allá, para establecer nuevas relaciones, para seguir jugando con los datos. Y en ese aspecto siempre es un poco frustrante porque toca cerrar proyecto y abrir nuevos proyectos, con lo cual nunca llegamos a exprimir al 100% los datos. Nos quedamos siempre, bueno, pues a lo mejor
puede ser un 30%, en un 60% o en el mejor de los casos en un 80%. No hay tiempo.